Muy buenas noches a todos, soy Yersin Perales y esto es Conexión Jurídica El Dominical, espacio en donde tenemos la gran responsabilidad de evidenciar y recopilar la información más relevante de nuestro acontecer político nacional. Agradeciendo como es de costumbre su fidelidad, vayamos con el primer bloque informativo. Bien, quisiera empezar, doctor Vladimir, si cree usted que la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia justifica lo esgrimido por la Fiscalía a lo largo del desarrollo del juicio oral. A ver, como lo he venido reiterando a lo largo de las diferentes sesiones y a lo largo de todo este tiempo, no se discutía el tema de la atribución de responsabilidad penal a Martín Vizcarra, incluso cuando hemos visto el tema de pedido de prisión. Cuando se ha visto el tema de prisión se ha discutido si había peligro procesal o no. En este caso en concreto era claro el tema del pedido, era claro el tema de la recepción del dinero. Se ha querido desvirtuar por parte de la defensa de él que el dinero no estaba establecido que se había entregado, que tampoco estaba establecido que él hubiera recibido el mismo, y se ha querido desvirtuar los testimonios indicando pues que era gente procesada como él. Sin embargo, la valoración que ha hecho en conjunto los miembros del juzgado penal colegiado es correcto, ¿no? Porque ellos parten de algo que se debe tener presente. Aquí no estás frente a coimputados que están aspirando a ser colaboradores. Son personas que han delinquido y que frente al delito que han cometido se han sincerado y han dicho: mira, yo te voy a reconocer que he cometido delito conjuntamente con fulanito, sutanito y Martín Vizcarra. Y te voy a demostrar cómo he cometido esos delitos. Y te doy esta prueba A, B, C, D y F. Entonces ellos mismos se están autoincriminando y a la vez están señalando quién más participó. Otra persona también ha señalado lo mismo. Entonces quiere decir que esa información fue oportuna para la fiscalía, se ha valorado de esa manera y la fiscalía llegó a un acuerdo con ellos y el juzgado en su momento ha ratificado y los ha condenado por eso. Ahora, eso como tal es lo que debería hacerse con todos los colaboradores eficaces. ¿Cómo llegas a desvirtuar eso? A decir, mira, ellos simplemente están mintiendo, y la pregunta que nace es, ¿y por qué mentirían? Porque si todos se hubieran quedado callados, los que participaron, no hubieran podido condenar a nadie. Porque, digamos, ese delito hubiera quedado en la clandestinidad. Sin embargo, entiendo yo que ante el temor que alguno de ellos pueda hablar, uno se adelantó y dijo: mira, yo mejor hablo antes que se descubra todo esto. Y poco a poco los demás también han estado en lo mismo. El único que ha negado, entiendo porque no le convenía, era Vizcarra, ¿no? Porque tiene además otros casos. Y es ahí donde tú ves que estos dos grandes temas, Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua, saltan y se evidencia pues que aquí se estaba cobrando por favorecer a estas empresas para que puedan hacerse de la construcción. Otro punto interesante es que al parecer se ha querido atribuir la responsabilidad de la contratación a UNOPS, porque el juzgado penal colegiado dice: a ver, un momentito, eso de que UNOPS era la que contrataba, queda claro que no era así, y por eso han citado el contrato. Y UNOPS lo que hace es seleccionar, pero quien se encarga de contratar es el gobierno regional. Entonces, ese es otro argumento que también, al parecer, esgrimió la defensa de Vizcarra, así como también cuando esgrimió las publicaciones que demostraban que él no estaba en Lima en las fechas que supuestamente le habrían entregado el dinero. La sala ha dicho que esas fechas simplemente son publicaciones en periódicos, pero que no demuestran fehacientemente que él no hubiera estado en Moquegua, ¿no? Entonces yo sí creo, y que hay que resaltarlo, date cuenta, en una sentencia que uno, no solamente ha demostrado la responsabilidad penal de él, de un lenguaje claro, sencillo. Dos, ha establecido el porqué de la sanción que le impone. Y tres, que ha establecido también, en el caso de él, por qué se hace efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que hay que resaltar también la figura del fiscal, porque el fiscal como tal, te has dado cuenta que nos trae un caso muy sencillo, o sea, sin tantos pavientos, no ha hecho una organización criminal, no ha hecho 30.000 imputaciones. Hay un punto concreto.
como ustedes lo decían en la introducción, un tema de cohecho o corrupción de frente. A ti te dieron tú pediste, te dieron por este caso y por este otro. Y sobre eso ha girado. Porque si hubiera hecho una gran imputación, seguiríamos discutiendo, peleando, y esto no tendría cuándo acabar como otros casos, ¿no? Entonces, un fiscal también tiene que ser estratégico y saber qué es mejor tener. Pájaro en mano que esté todo volando, ¿no? Que el trabajo fiscal del fiscal Juárez Atoche ha sido prolija con respecto a la acusación que ha hecho contra Martín Vizcarra. Sí, se ha notado. Además, fíjate tú, y eso es lo bueno de la oralidad, porque el caso de él ha demostrado conocimiento de cada uno de los elementos de prueba, solvencia en cada uno de los elementos de prueba. La defensa del señor Vizcarra ha buscado rebatirlos, pero lamentablemente también hay que decirlo, es un caso muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo llegas a enfrentarte contra 6 testigos que dicen que sí le han dado dinero? Es más, el tema de los sobres. La fiscalía ha llevado ha llevado un perito que dice claramente si encajan dentro de un sobre, que el peso es adecuado, que entran esos billetes, o sea, no es especulación, ¿te das cuenta? Está probado. Entonces, cada uno de esos aspectos ha sido establecido de manera cuidadosa. Las comunicaciones, ahí fíjate tú, no es solamente cualquier aspecto. ¿Qué hace un presidente de gobierno regional conversando con un proveedor del Estado? Porque no solamente tienes que ser, sino parecer totalmente objetivo. ¿Por qué conversabas con un proveedor? O un posible proveedor. Quiero preguntarle, no tanto ya del caso, porque ha quedado claro de que para tanto el trabajo de la fiscalía como lo valorado por este colegiado se han acreditado estas premisas que se han imputado y bueno, estamos ante una responsabilidad penal, que por supuesto es impugnable. Pero acá tal vez mi duda es un tanto más procesal. ¿Cuál es la opinión que le viene a usted debido a la ejecución inmediata de la pena? Toda vez de que hay casos en los cuales te condeno, pero por ser primera instancia, por existir la apelación, por existir la pluralidad de instancia, pues voy a diferir la ejecución de la pena hasta que se resuelva la apelación. Pero hay otros casos, creo yo que son en menor cantidad, pero no es algo extraño, en el cual primera instancia ya de forma inmediata se ejecuta la pena pese a existir todavía los recursos impugnatorios, como puede ser tal vez el antecedente del caso de Ollantumala. ¿Qué opinión le brinda a usted que la sala, que este colegiado también haya decidido la ejecución de la pena? A ver, vamos a un poco a establecer los parámetros para que todos estemos informados. Fíjate, la pena privativa de libertad va de una manera temporal o perpetua. Es decir, cuando a ti te condenan, puedes ir preso de manera efectiva desde 2 días hasta 35 años de manera temporal o de cadena perpetua. La gente lo tiene que tener clarito eso. Esa es la pena privativa de libertad. Ahora, en nuestro sistema procesal penal actual, cuando a ti te condenan, la práctica y la facultad o el beneficio que nace del juez, no es tu derecho, es que si no supera la pena que él debe imponer 5 años, el juez te puede suspender la ejecución de la pena. Es decir, si hasta 5 años te condena, tú tienes casi el 90% de probabilidades que un juez no te lleve preso. Pero nuevamente, tienes un 10% que un juez te diga no, te vas a efectiva. Ahora bien, el código prevé qué pasa en los casos donde se supera esos 5 años. La regla es que las penas son efectivas. Pero ¿qué dice el código? Oiga, mire, nuevamente, en facultad del juez, el juez puede decir, mire, dado que estamos frente a un caso en el cual tengo una persona que por sus antecedentes, yo creo que no va a fugarse, yo creo que puede
soportar el tema de la apelación en libertad. Pues imagínate a alguien que tiene un trabajo conocido, que no se va a desarraigar, que una persona que, pues no sé, tal vez está enfermo, entre otras cosas. Hay que ver cada caso en concreto y eso es importante. El proceso penal no es un tema a rajatabla o es una ecuación matemática que se le va a aplicar a todos por igual. Porque, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, yo creo que no había duda que a él habían suficientes elementos que le acreditaban la comisión del delito. Sin embargo, el comportamiento que él tenía conllevaba que no había un peligro de fuga, conllevaba que no había un peligro de entorpecimiento. Pero ahora cambia la situación, porque ya no estás viendo una medida provisional, estás viendo que ya hay un primer peldaño donde se le establece la responsabilidad. Entonces, lo que los jueces están valorando es, oye, aquí yo puedo ser tan flexible con él para que lo deje libre mientras pasa la apelación, porque la apelación en subir podría demorar un mes, o sea, nos llega la Navidad, puede pasar enero, febrero, y mientras la sala suba y vamos a tener un nuevo juicio de la sala, van a pasar 3, 4, 5, 6 meses, ya van a venir nuevas elecciones, ¿te das cuenta? ¿Qué puede suceder ahí? Otro asilo, otras cosas. Entonces, y la regla es que él esté cumpliendo ya una condena. Y aquí viene el otro tema, es, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que el señor se cogió un auto? ¿De que el señor se llevó 1.000 soles, 5.000 soles? Estamos hablando de que él gravemente ha lesionado sus deberes. ¿Cómo está lo más de hilo? ¿Se avanzó con la obra? ¿Cómo está el hospital de Moquegua? Entonces, si tú te das cuenta, esto también debe haber sido valorado por los jueces, sobre todo para verificar y es, oye, no estamos ante cualquier caso, ¿te das cuenta? Es un caso que, en fin, nos está demostrando que con la solidez que tiene, va a ser confirmado. O sea, no es un tema del cual es cualquiera. Yo en lo particular, yo hubiera, ¿cómo se llama? También hubiera hecho efectiva. Es más, no sé si la fiscalía ha apelado, pero si fuera fiscal yo también apelaría. ¿Por qué? Porque de hecho él va a apelar y de hecho la condena que estaba pidiendo la fiscalía es 15 años, ya que le han dado 14. Hace un momento, si bien es cierto, algo sobre los colaboradores eficaces, pero en esta oportunidad y en este escenario del juicio oral contra Martín Vizcarra, ¿qué tanto protagonismo, qué tan relevante ha sido la participación de esos colaboradores eficaces, por ejemplo, en comparación a los juicios o a los precedentes que tenemos con respecto a Alejandro Toledo o Ollantumala? ¿Qué es lo que los diferencia de esos juicios? Yo diría varias cosas, ¿no? Primero, tienes toda la cadena completa, ¿no? No solamente aquellos que le solicitaron el dinero, sino que aquellos que pagaron, aquellos que sacaron el dinero y aquellos que entregaron el dinero. Porque si tú te das cuenta, 400.000, 600.000 soles no lo tienes en el bolsillo. Entonces se habla que en primer momento buscaron el financiamiento. ¿Cómo obtienen el dinero? En primer momento no lo pudieron sacar, en el segundo momento sí. Después buscaron ver quién lo cobraba, lo cobraron, se lo llevaron en efectivo, se lo llevaron a la oficina, después cómo fue la entrega. Cada una de las personas que ha participado en todo ese tipo de etapas ha declarado. Entonces, no hay alguien que te haya contradicho eso. ¿Se corrobora con qué también? Con llamadas de teléfono. Y todas esas personas se ha consolidado en una sentencia de colaboración. Quiere decir que se ha ratificado que lo que te han dicho es verdad. No son simples aspirantes. Entonces, en esa línea, y ellos han ido a declarar el juicio. ¿Te das cuenta? En otros casos, por ejemplo,
habrás tenido uno o dos que han ido a ratificar. Los demás no se ha cerrado su tema de colaboración. O si se ha cerrado, no han ido a ratificar. Con lo cual deja un poco debilitada esa posición. Acá tiene, por eso te digo, en este caso tiene bastante contundencia probatoria. Usted nos mencionó hace un momento de que este caso es sólido, de que este caso ha tenido estos 6 colaboradores, de que se han ratificado, de que de manera unánime han dicho que han entregado el dinero, que los jueces claramente lo han aceptado esta tesis en base a las pruebas de estos ya colaboradores. Incluso usted nos lanzó el comentario de que en una segunda instancia probablemente se ratificaría esta decisión con la eventual decisión dependiendo en la línea de la apelación de Martín Vizcarra. Tal vez podríamos discutir una reducción más difícil, por el momento al menos, ver una posible absolución. Así que, ¿cuál usted, desde su perspectiva, cuáles son los pasos a seguir por parte de Martín Vizcarra y su defensa para afrontar esta situación? Mira, yo como le decía, la defensa del señor Vizcarra tiene una posición bien difícil, ¿no? Porque ¿cómo rebates cada uno de los testimonios? ¿Cómo rebates los hechos objetivos que se han dado? ¿Cómo rebates el tema de las llamadas? Son hechos objetivos. O sea, no basta decir simplemente con que, mira, la verdad es que todos se han confabulado contra él. Mira, eso no tiene asidero sobre el tema de objetividad. ¿Estas personas fueron beneficiadas con esa obra? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se generó y cómo se otorgó esa obra? Y ahí está objetivamente también cómo se hizo y quién participó de la misma. Entonces, ¿cómo borras eso? Entonces, formalmente lo que tendría que hacer la defensa de Vizcarra es advertir errores de hecho y de derecho en la sentencia. Es decir, pues, la sala se equivocaba en esto, en esto, en esto. Y obviamente le causa un agravio porque está condenado. Y sobre eso presentar. Pero ojo, no te olvides una cosa. La fiscalía también puede pedir que se aumente la pena a 15 años como ella también pediría. Y no quedarse con los 14, ¿no? Porque eso permitirá que la sala también pueda aumentar a 15. Pero si la fiscalía se queda ahí, pues, como tú bien lo dices, podría confirmarse, absolverse o anularse. Entonces, para ir completando la idea que plasmó Renzo, ¿qué podría atacar entonces en el recurso de apelación el abogado de Martín Vizcarra? Si bien es cierto, los elementos de prueba, todo lo que dicen, los colaboradores eficaces, es muy difícil que lo revoque, que lo contradiga, pero tal vez en el proceso que ha tenido a lo largo de toda esta investigación hasta la llegada del juicio oral, ¿alguna vulneración de repente en el proceso podría atacar o usted también lo ve improbable? Es que para poder atacar algo ahí, tú tendrías que establecer, por ejemplo, aspectos de prueba, ¿no? ¿Y qué aspecto de prueba es el que no se hubiera valorado? Yo no veo ninguno. Porque lo central son los colaboradores eficaces. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales los colaboradores eficaces habrían faltado a la verdad? Tú tienes otros testigos que te digan de que, por ejemplo, es mentira que él estuvo en las oficinas de Urrainsa, por ejemplo, recibiendo el dinero. Eso, lo único que yo vi fue de que se quería acreditar o desvirtuar con la publicación de un periódico. Y la sala te ha dicho, oye, eso no me genera ninguna convicción porque el periódico no te dice exactamente eso. Entonces, en esa medida, es más, te dice que la fecha no coincide. Entonces, sin embargo, tienes personas que te dicen que él sí estuvo ahí. Entonces, la pregunta del millón es, ¿estuvo o no estuvo? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué manera o de qué forma? Ya te advirtieron la sala qué es lo que para ellos genera convicción. ¿Cómo tú rebates eso? Hay que ver. Si, por ejemplo, la sala te dice que el testigo tal o cual dijo tal cosa, tú podrías decirle a la sala, oiga, eso no fue lo que dijo. Y ese es un error, ¿te das cuenta?
Ok, doctor Vladimir, le agradecemos por su tiempo, por estar en el programa del día de hoy. Esperamos tenerlo nuevamente en otra edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Hasta luego. Muy bien, el abogado penalista Vladimir Padilla nos comentó un poco, dilucidó un poco de las ideas, las dudas también que teníamos con respecto a la lectura del día de hoy de 14 años de condena de prisión al expresidente Martín Vizcarra. Muy interesante, Renzo, todo lo que ha venido diciendo. Muy complicado el escenario que va a afrontar Martín Vizcarra, ya que bajo lo que nos ha señalado el doctor Vladimir Padilla, es muy sólido, muy contundente, así se aprecia este caso y la condena que estamos viendo el día de hoy, al punto en que pareciera que no hay muchos puntos de donde agarrarte para incluso hacer tu apelación, porque pareciera de que el proceso no ha ocurrido ningún vicio, es decir, el proceso ha estado impecable. Y aparte, contundente el contenido de los colaboradores eficaces junto a las pruebas que habrían entregado para cerrar su colaboración. Recordemos, por supuesto, de que el proceso de colaboración eficaz es un proceso complicado en el sentido en el que uno, tienes que reconocer que has formado parte de este delito, tienes que confesar en palabras sencillas, y dos, y esta es la parte complicada, la que hace que el proceso de colaboración sea un tanto largo y tedioso. Tienes que entregar, facilitar pruebas, no solo tu palabra, pruebas que puedan corroborar tu palabra y así demostrarle al fiscal de que estás entregando información útil y oportuna. Así que, si bien los colaboradores eficaces, ojo, no aspirantes, sino colaboradores, si bien los colaboradores eficaces han venido a declarar, se entiende de que han declarado y al mismo tiempo, de forma oportuna, le entregaron al fiscal como que toma las comunicaciones, toma los documentos, toma las llamadas, toma los lugares donde ocurrió todo. Así que Martín Vizcarra parece que la tiene complicada y parece que hasta acá podría llegar sus aspiraciones políticas también. Para ir ahondando un poco también en el tema de las colaboraciones eficaces, por ejemplo, en el caso de Lomas de Hilo fue un solo colaborador y fue el señor Elar Tejeda, un empresario que ha tenido mucho pronunciamiento en diferentes medios de comunicación. Por supuesto, clave para que se llegue a una sentencia condenatoria a Martín Vizcarra, porque él fue ex gerente de Obrainsa y confesó haber entregado 1 millón de soles en sobornos a Martín Vizcarra. Es decir, esto se complementa con lo que has dicho, pues, ¿no? De que no solamente es autoincriminarte y decirte que sí eres culpable de tal delito, sino que tienes que mostrar las evidencias. Y en el caso de Elar Tejeda, pues han evidenciado los cheques, conversaciones, etcétera. Y que asimismo afirmó haberse reunido en Lima en noviembre del 2013. Y eso es algo que ha mencionado también el doctor Vladimir Padilla. Las fechas, los Exacto, periódicos, ¿no? Las fechas y el material probatorio que ha manejado Erwin Siccha o ha presentado para contrarrestar lo que ha mencionado el exgerente de Obrainsa, Elar Tejeda. Tal vez por ahí quiera ir la apelación en uno de los posibles puntos. Destacar de que tal vez los jueces, el colegiado, se equivocó en la valoración de estos medios periodísticos y que tal vez en una valoración distinta pudieran demostrar de que en efecto él no estuvo en Lima cuando dice que recibió los sobornos. Podría ser una idea al aire. Ahora, en el caso Hospital de Moquegua, José Hernández Calderón, quien fue o dice ser ex amigo muy cercano de Martín Vizcarra, él fue ministro de Agricultura durante su gobierno, y él confesó haber sido el intermediario en el pedido de soborno de 1.3 millones. Es decir, ahí están, dentro de los colaboradores eficaces, los 2.3 millones que habría recibido Martín Vizcarra durante su gestión como gobernador regional en Moquegua. Una situación bien delicada. Ya vamos a ver seguramente cuál va a ser el sustento de Erwin Siccha en la audiencia de apelación, que no tenemos fecha por el momento, Renzo. No, claro que no. O sea, recién ¿Tiene un tiempo límite para que presente por escrito la apelación? Sí, 5 días. 5 días. 5 días. Es el máximo. Sí, es el tiempo límite. Lo único que no estoy seguro, porque como te digo, lamentablemente no me pude conectar para escuchar,
No sé si esto se ha denominado un adelanto de fallo o es la lectura íntegra de la sentencia. Es que hay pequeñas diferencias, pero que son importantes para el tema de los plazos. Porque a veces se cita audiencia y te doy los puntos más importantes de la sentencia, no la sentencia completa, y obviamente el fallo. ¿A cargo de qué? De que después, en un par de días, en una semana, notifico a los abogados por su casilla electrónica la sentencia completa. Ese detallito es importante porque los 5 días empiezan a computarse desde que la sentencia se notifica de manera íntegra. Si fue un adelanto de fallo con solo los puntos más importantes, pues aún no empiezan a correr los 5 días. Empezarían a correr desde que es notificada la sentencia a las casillas. Pero, debido a que ha sido 4 horas, tal vez sí se ha leído la sentencia completa. Lamentablemente ese dato no lo tengo. Pero si es que se ha leído la sentencia completa, el día de hoy empiezan a correrse estos 5 días hábiles. 5 días hábiles que estarían venciendo el próximo miércoles. El próximo, obviamente, no contamos sábados y domingos. Así que la defensa de Vizcarra y eventualmente también la fiscalía tendrían hasta el próximo miércoles para presentar sus recursos de apelación hasta, bueno, es mesa de partes electrónicas, así que tendrían hasta las 11:59 de la noche. Tengo entendido que el Ministerio Público, cuando se le preguntó si es que está de acuerdo con la sentencia dictada, dijo que no va a presentar ningún recurso de apelación. Ahí siempre hay un detalle interesante, Ya. porque hay algunos jueces, no todos, que son del criterio que priorizan la palabra sobre el documento. Así que si el fiscal dijo verbalmente no va a aceptar nada, aunque eventualmente pudieran presentar. Pero hay otros jueces que son al revés, priorizan la presentación del documento y que la oralidad solo la consideran una manifestación de voluntad preliminar. Y que algunos jueces, no todos, si el fiscal o la parte sentenciada dice no vamos a presentar, pero igual presentan dentro del plazo de ley, lo aceptan. No hay ningún problema. Es que eso depende mucho del criterio de los jueces, porque no hay una regla estricta rajatabla en la norma que priorice el escrito sobre el pronunciamiento verbal o el pronunciamiento verbal sobre el escrito. Así que son interpretaciones. Sin embargo, si el fiscal ya adelantó de manera verbal que no va a apelar, sinceramente, lo lógico sería entender que no va a apelar. No va a luchar tal vez ese año de diferencia. Pidió 15, le dieron 14. Está feliz con el resultado, más allá de que no le dieron exactamente 15. Ahora vamos a leer un poco lo que nos deja nuestro público con respecto a la noticia que estamos llevando de último minuto. Jean-Pierre nos dice, por fin cayó el lagarto. Saludos amigos de Conexión, los acompaño con mis tallarines al Alfredo. Buen provecho, estimado Jean-Pierre. Buen provecho también de parte de mi compañero Renzo. Que le esté disfrutando junto a su Alfredo. Roy Ojalá. José dice, guerra civil, carajo, dice. Pedro Maceda. Guerra civil. Me gusta ese comentario. Obviamente no fomentamos la violencia ni nada, Sí, pero, sí, sí, pero definitivamente. esas referencias... Nunca faltan, ¿no? Esas Ese tipo de referencias comentarios. increíbles, ¿ah? O sea, hay opiniones divididas. Sí, sí, sí. Y opiniones, curiosamente, no tanto técnico-jurídico, ¿ah? Porque, reitero, ya desde hace tiempo ya se iba pronosticando una sentencia. Hay una división entre los amantes de Vizcarra y sus retractores. Porque mucha gente, obviamente, señala que debe ser inocente. Mucho desde un punto de vista más sentimental que probatorio. Pero se respeta, por supuesto. Y ahí está la división. Pues los adeptos a Vizcarra consideran de que debe ser una sentencia injusta. Al igual que cuando fue el tema de su prisión preventiva, no sé si en algún momento lo comenté, pero cuando se debatió la prisión preventiva de Vizcarra de forma presencial en la Corte Nacional, justo ese día yo también tenía una audiencia presencial en la Corte Nacional. A la cantidad de personas que habían en la calle solo para entrar a la sede, al juzgado, era increíble. Uno se sentía como celebridad, en el sentido de que de verdad, si tú eras abogado, lo mejor que podías hacer era acercarte a uno de seguridad de los que están afuera y decirle, oye, quiero ingresar, no puedo, soy abogado, tengo audiencia, tal, ya, venga conmigo, y como que te ayudaba a pasar. Así que... ¿No descartas la idea de defender en algún momento a algún expresidente? No, la verdad no. Como abogado uno siempre está dispuesto a defender una causa que considere justa. Aparte, todos tienen, y más allá de
de la opinión personal, todos tienen el derecho a Más la allá de la defensa. presión mediática también que recaería sobre... Es más, quiero parafrasear un poquito a César Nakazaki, ¿Ya? que hace poco hizo un comentario bien, lo leí con bastante curiosidad. En el escenario hipotético en el que juzgaran al diablo, ¿Ya? el diablo se volvería en ese instante en procesado. Y como procesado, en automático adquiriría un derecho, el derecho a la defensa. Y donde haya de derecho de defensa, ahí debe estar un abogado para asegurarse que se cumpla con ese derecho. Así que, si hasta el diablo puede tener derecho de defensa y un abogado para representarlo, Claro. ¿por qué no un expresidente? Claro, claro. Interesante comentario de parte del doctor César Nakazaki. Adriaco dice, no parece, aún tiene esperanza, absurda. Lo real es que ya es un delincuente sentenciado por jueces que conocen jueces que conocen las pruebas. Mucho tiempo hemos venido diciendo presuntos sobornos, presuntas Sí. coimas, la costumbre también nos ha ganado en algún momento. Pero esta vez fue condenado en primera instancia. Ahora, todo el tema del recurso de apelación, eso también demora demasiado. Oh, sí, Porque demora si mal no bastante. si mal no recuerdo, si mal no tengo entendido, el caso de Ollantumala se encuentra en todo ese procedimiento de apelación. Sí, aún. Y no hay Aún. audiencia todavía. Todavía. Lo que pasa es que, a ver, primero sigue en el colegiado, sigue en el colegiado esta primera instancia. Tienen que pasar el tiempo de ley para las apelaciones, van a recibir las apelaciones, van a hacer lo que se llama el control de admisibilidad. O sea, no van a ver el fondo, no van a ver los argumentos de la apelación, van a ver que en forma esté correcto. Es decir, que esté por escrito, que esté dentro del plazo, que tenga una pretensión, que tenga agravios, que haya congruencia entre la pretensión y el agravio, y con eso van a emitir la resolución de admisión. Luego de las resoluciones de admisiones, emitirán las resoluciones sobre los que no presenten apelación. Ministerio Público, por ejemplo. Ok. Si es que alguien no presenta apelación, tal vez se quieran declarar firme la sentencia en el extremo de ellos, tal vez. Y luego de eso, recién van a conformar el expediente para ser elevado a la sala. Luego Ese es de todo el que, procedimiento. luego de que se conforme el expediente, lo mandan por bandeja, a mesa de partes, para que de forma aleatoria, entre comillas aleatoria, porque me parece que ya hay una sala designada en base a los otros incidentes, me parece, pero se manda a mesa de partes y mesa de partes lo remite a la sala lo recibe, debe asegurarse que esté completo. Debe asegurarse de que esté el autoenjuiciamiento, que estén las pruebas, que estén las actas, tener la disponibilidad de todos los audios y videos de todas las sesiones, que estén los escritos de apelación, y luego que corrobora que esté todo, recién emite la resolución donde se convoque a audiencia de apelación. Y ojo, no la convocan de manera inmediata. O sea, hoy sale la resolución, pero podría convocarse acorde a agenda. Podría convocarse para empezar dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. Pero ya cuando empieza, ya es seguido hasta que se culmine. Es interesante saber todo el procedimiento sistematizado y paulatino que en algún momento tiene que pasar un recurso de apelación. Seguramente entre algunas personas, me incluyo, que en algún momento también he llegado a pensar que es nada más fechar la audiencia, de convocar a la audiencia y nada más. Sin embargo, Detrás tiene- hay toda una claro, logística, toda una burocracia necesaria. claro. Necesaria. O sea, a veces hay dilaciones innecesarias, a veces sí son necesarias. Interesante. Entonces, esta es la noticia que tenemos última de Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión, 9 años de inhabilitación al ejercicio de la función pública. Ya seguramente los ¿Cuánto era la reparación civil que te estaba Era preguntando? aproximadamente casi por 5 millones. A ver, acá tengo el monto exacto. 4.671.971 soles. Casi 5. Casi, el doble, se podría decir, casi el doble de los sobornos que supuestamente, bueno, ha recibido. Curiosamente, dentro de muchas procuradurías, no de todas, son del criterio que para fijar una reparación civil parten de la idea de el doble. El presunto beneficio que habrías tenido como consecuencia del delito, en corrupción es bastante sencillo. El dinero que te dieron, como reparación voy a pedir el doble. ¿El doble por qué? Primero, el monto como tal para recuperar lo que el Estado ha perdido. Y aparte de recuperar, la reparación en sentido estricto
que es el daño que tú has ocasionado, pues lo mismo que tú con lo que castigo. afectaste. Exacto. Te devuelves lo que me has robado y ya, tu castigo, el doble. Exacto. Así sencillas palabras. Sí. ¿Es lo que normalmente o es lo que... No, lo que es uno de realmente los tantos criterios que hay. Ok, es uno de los tantos criterios que hay. Sobre todo en delitos donde se puede cuantificar el perjuicio. Como son los de corrupción, como son los de lavado de activos. Que obviamente ese criterio es inútil en algunos delitos como robos, hurtos, como usurpaciones, como homicidios, como violaciones. Ese criterio no se puede utilizar, es inconcebible, porque no hay forma de cuantificar el daño. Pero en este tipo de delitos es bastante usual. La sentencia marca un golpe severo para el expresidente Martín Vizcarra y asimismo abre un nuevo capítulo sobre cuestionamientos de la existencia de corrupción en el poder. Tras la lectura de sentencia, su abogado, Erwin Siccha, tiene 5 días hábiles para presentar su recurso de apelación y buscar la última oportunidad de conseguir la libertad de su defendido. Vayamos al siguiente bloque informativo. Que Betsy Chávez, ex premier de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México a esperas del salvoconducto proveniente de Cancillería. Que parece que se le van a negar, ¿ah? Yo digo que implícitamente, subliminalmente le han negado al haber solicitado, al haber dicho que iban a enviar un informe a los países que conforman este convenio de asilo político. Para mí, yo digo que se lo han negado implícitamente. Yo concuerdo contigo. Sí, sí, sí. Yo concuerdo contigo. Si, a ver, dentro de todo, ¿quiénes son los líderes de Cancillería? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién es el líder del Ministerio de Relaciones Exteriores? Es el presidente. Si el presidente ya te está dando mensajes de vamos a entrar a la fuerza para recuperar a Betsy Chávez, o sea, tácitamente, no está todavía en un papel, pero tácitamente ya te están diciendo de que, oye, no te voy a dar el salvoconducto. Es más, voy a romper tratados internacionales, voy a meterme a territorio ajeno con tal de poder recuperarte y de detenerte. Así que, reitero, para mí, de una forma tácita, el presidente ya le ha dicho, no, tú no te vas. Claro, porque el razonamiento que ha estado durante este último mes era de que si es que le da el Poder Ejecutivo el salvoconducto a Betsy Chávez, entonces se está confirmando de que sí hay una persecución política. Si no le da, está violando el convenio de asilo político de Caracas en 1954. Entonces están en esa disputa. Sin embargo, la noticia que nace ahora es a través de una entrevista que ha tenido José Gerí con el diario El Comercio. Según el portal web de Infobae, se le consultó a José Gerí sobre el tema del salvoconducto de Betsy Chávez. Sin embargo, él contestó: hay un mandato judicial hoy día y soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito. Y si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se ingresará. Ciertamente preocupante, porque también existe convenio, por ejemplo, las convenciones de Viena de 1961 y 1963, que obligan a los estados a garantizar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y protección de sus intereses. Sin embargo, también se le consultó el día de ayer sobre la postura que tiene con respecto al pronunciamiento del salvoconducto a Betsy Chávez, pero esto es lo que le dijo. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente José Gerí el día de ayer en una entrevista con Beto Ortiz. Chávez está asilada en la Embajada de México y usted y su gobierno se han mostrado firmes a la hora de abstenerse de conceder el salvoconducto. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno a partir de ahora? Bueno, vamos a mantener la misma postura, ¿no? No nos vamos a pronunciar. ¿Qué piensa de Betsy Chávez? Bueno, no puede negar su participación en el intento de golpe de Estado. No puede negar. En mayor o menor medida, ella participó. Claro. No puede decir, no supe nada. Todos lo sabemos, pero ella claro que lo niega. Es una verdad pública, pues no, tampoco nos quieran engañar. Pero la postura del gobierno ha sido clara. Tenemos compromisos internacionales tratados vigentes que no podemos desconocer siempre si queremos salir adelante como país, porque tenemos que vivir en armonía. Pero sí puedo demorarme en emitir la decisión final, que es lo que estamos haciendo, porque vamos a presentar nuestra postura crítica y vamos a proponer modificaciones al tratado pertinente, porque se ha distorsionado la figura del asilo como tal. Entonces, y ello también va de la mano de la injerencia del país que le otorga el asilo político. Entonces, 1 más 1 es 2. La presidenta Sheinbaum asegura, como su antecesor, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que aquí perseguimos a los enemigos políticos y que tanto Castillo como Chávez son perseguidos políticos. No, es parte de un correlato internacional.
Es una pena que las relaciones con México se hayan estropeado así, ¿no? Claro, es una pena. Han lesionado nuestra buena armonía que teníamos años atrás. Pero bueno, son episodios que siempre pueden ser superados y nada dura para siempre, ¿no? Nunca llueve para siempre, en buena cuenta. Y habrá el momento en que podamos recomponer nuestras relaciones internacionales con sectores que nos han criticado por acciones o decisiones propias de nuestro país y que no tienen por qué intervenir como tal. Lamentablemente, los últimos gobernantes han sido muy permisivos con las posturas de otros países respecto a lo que pasa en nuestro país y que al otorgar un asilo político tiene una lógica. Pues yo pienso así y te doy, además, interviene de una u otra manera en asuntos propios de nuestro país y que son procedimentales, son legales. Pueden no estar de acuerdo, perfecto. Pero el hecho de que no estén de acuerdo no quiere decir que no corresponda porque hay un procedimiento de por medio. Betsy Chávez está asilada en la embajada de México. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿con qué fin tú presentas esa propuesta a los países que integran esta convención? ¿Para que Betsy Chávez se quede o para que Betsy Chávez se vaya? ¿Para que le des o no le des el salvoconducto? ¿Cuál es el fin por la cual el Ejecutivo le hace llegar este documento para observar o para, como él lo dice, para desnaturalizar el término de perseguido político? Obviamente lo hace para que Betsy Chávez no se vaya. Claramente. Entonces, él mismo se debe dar cuenta y estoy seguro se lo está negando. Y estoy seguro que en ese documento no lo dice, pero por ahí se debe estar incluyendo ya el antecedente de Nadine Heredia. Claro. Porque también tenemos el tema de perseguida política, le dieron asilo y terminó escapando a una sentencia condenatoria nacional. Hay semejanzas en cierta parte, hasta cierto punto, que ambos, bueno, en el caso de Nadine Heredia ya se fue con sentencia, tal vez no firme, pero en el caso de Betsy Chávez también juicio oral, que está ambos, a puertas de cerrar. Está a puertas de cerrarse. Dicho sea de paso, el miércoles, ¿no? Este miércoles. 26, sí. Este miércoles se va a dictar sentencia a lo que es al expresidente Pedro Castillo y también al expresidente Martín Vizcarra. Al final lo vamos a comentar un poquito más. Pero entonces, esta es la disputa. Pero hay alguien que sí también se ha pronunciado con respecto a la respuesta que ha tenido José Gerí, y es el abogado Alejandro Salas, quien estuvo partícipe también el día de ayer en el programa El Valor de la Verdad, escuchando estas declaraciones del jefe de Estado. Ha mostrado cierta discrepancia que es importante también escucharlo y analizarlo y evidenciarlo para que todas las personas que están mirando esta transmisión, este programa, puedan dilucidar sus argumentos y así llegar a una conclusión. Así que le voy a solicitar allí a producción que nos vaya listando la respuesta que tuvo el abogado constitucionalista de Martín Vizcarra también. Mira, poco a poco, en lo que producción nos acomoda el video, poco a poco empiezo a hacer de la idea de que José Gerí me parece un buen orador. O sea, estoy escapando un poquito del tema, por supuesto, en lo que, repito, producción nos prepara el video, pero es de lo que bastante que estoy escuchando sus entrevistas, sus reportajes, sus comentarios, son la mayoría muy diplomáticos. No lo veo que responda de una forma emocional. Siento, no sé si es que está bien asesorado o es algo propio de él, pero se le nota bastante paciente, muy selectivo con sus respuestas. Por ejemplo, él no ha dicho directamente nos vamos a meter a la embajada, que es algo terrible, sobre todo si proviene de la boca de un presidente. Él ha dicho que vamos a respetar los tratados y que es necesario en un estado democrático, pero ha buscado la salida del abogado, como a veces le decimos, que es buscarle el vacío a la norma. ¿Cuál es? Vamos a demorar la respuesta. Cosa que no es ilegal, es precisamente eso, es una especie de vacío. Pero al decirlo, con este solo comentario está señalando dos cosas. Uno, estamos respetando el tratado internacional, pero dos, estamos haciendo valer la voluntad popular, lo que la mayoría de las personas quiere, la resolución del Poder Judicial que tiene un mandato de captura. Así que siento yo que como orador encuentra buenas salidas bastante diplomáticas. Para algunos tal vez sea un tanto tibio porque quieren opiniones más críticas, más rígidas, más duras, pero desde mi perspectiva, en una sociedad donde no hay que pelearnos con todos, sino tratar de resolver los problemas, para mí está dando buenas respuestas. Sí, por otro lado que venimos también de tal vez
mandatarios que no han tenido tan buena facilidad de comunicación. Claro. Ya pues, Dina Boluarte, Pedro Castillo. Dina Boluarte que no hablaba con la bueno, prensa. literal, que pasó más de 200 días sin hablar con la prensa. Pedro Castillo que Que estaba en guerra con los medios de comunicación y que no quería decirles ni una palabra. Pedro Castillo que su mensaje más interesante terminó siendo delito. Bueno, sí, literal. Su Entonces, autogolpe de Estado. Entonces venimos fuertemente golpeados por el tema de la comunicación presidencial junto con No, para tal público. Ni pues, siquiera decir mala comunicación, falta de comunicación. Falta de comunicación. Bueno, ahí ya tenemos el video. A ver, vayamos entonces con las declaraciones de Alejandro Salas respecto a la respuesta que ha dado José Gerí de Betsy Chávez. Entonces, creo que eso es importante también, digamos, conocerlo. Ahora, comete un error, ¿no? Gravísimo, siendo presidente de la República. Guste o no guste, haya hecho, no, esté involucrado o no, yo creo que el Poder Judicial lo está viendo y va a dictaminar sentencia. Te habla de que Betsy Chávez tiene responsabilidad en el golpe de Estado, te dice. Y no se ha enterado que el colegiado que está viendo ese caso ha cogido otro tipo penal, se ha alejado de la fiscalía y ha puesto ya no rebelión, sino conspiración para la rebelión. Todavía ya no ha sido sentenciada y él ya le puso responsabilidad. Con eso México va a decir, sí, pues si un presidente ya la sentenció, ¿cómo van a decir que no hay persecución política en el Perú? O sea, creo que hasta poco criterio inclusive para poder pronunciarse respecto a algunos aspectos. Ahora, es un presidente, sí, endeble. Si a Martín Vizcarra mañana, pasado mañana, o cuando fuese, la próxima semana, de pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le restituye sus derechos políticos, Martín Vizcarra regresa al Congreso y él va a tener que salir. Entonces, él tiene que darse cuenta. ¿Eso podría pasar? Por supuesto que podría pasar. Estamos sometidos a la justicia internacional también. O sea, si Martín Vizcarra regresa al Congreso, él tendría que salir del Congreso y de Palacio. Pero por supuesto. ¿Y él qué es pasaría accesitario. entonces? Él es accesitario. Él es accesitario. O sea, es una Por figura eso, que está. ¿qué pasaría entonces? Tendría que salir, claro. Tendría que salir. ¿Y luego? Y luego se irá, pues, ¿no? Se irá, tendrá que irse. Entonces, es así. Y volver a buscar un congresista que sea accesitario y así sucesivamente. Y así. A ver, acá hay para agarrar dos puntos. Vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el análisis y el razonamiento que hace con respecto a Betsy Chávez. De la interpretación de que, ok, Claudia Sheinbaum va a concretar su idea de decir sí es perseguida política porque ni siquiera el tribunal le ha dicho sí o ha dictado sentencia condenatoria y ya el presidente de la República, por así decirlo, está adelantando opinión. ¿Cómo ves este análisis? A ver, lo que yo quiero destacar acá es primero las palabras que ha utilizado. Porque el presidente, ¿qué es lo que dijo? El presidente dijo, bueno, todos sabemos que ha participado del autogolpe de Estado. Desean Del golpe de Estado. solucionarlo. Eso es lo que ha dicho. Sí. En mayor o menor medida, pero ha participado. Ahora, ¿cómo tomamos esas palabras? Lo que está haciendo el doctor Salas es agarrar esas palabras y decir, no, el presidente está diciendo que hay responsabilidad penal. Tal vez acá hay una enorme diferencia en cómo deseas analizarlo. Desde mi perspectiva, el decir que ha participado no genera en automático una atribución de responsabilidad penal. Pero sí le doy la razón en el aspecto en que tal vez le faltó decir, el Poder Judicial ya se encargará, el Poder Judicial está... Para cerrar la idea. Sí, como para... Ha participado, pero el Poder Judicial va a determinar si hay o no responsabilidad penal. Es cierto que eso pudo haber faltado. Eso sí le doy la razón. Pero sacar tecnicismos penales para alguien que no es abogado, por ejemplo, el detalle de la desvinculación, porque dijo, no, pero acá había un delito que es conspiración, pero ahora se han desvinculado y hay conspiración a la... Había un delito para rebelión y han sacado Sí. la desvinculación Perdón, rebelión, sí. para rebelión. Conspiración a la rebelión, ahí está, si me estaba equivocando de términos. Y ese es un tecnicismo penal que comprendo que José Gerí y muchos ciudadanos no entiendan, Claro. pero precisamente por eso José Gerí no entró al tecnicismo penal. Dijo de una manera muy genérica. Ella ha participado. Todos lo sabemos, en mayor o menor medida, pero ha participado. Sí le faltó decir, Poder Judicial, tú te encargarás, tú juzgarás, tú determinarás, tú resolverás, etcétera, etcétera. Pero me gustó bastante la analogía que hace con Martín Vizcarra.
Bueno, obviamente él trabaja dentro de la defensa constitucional del expresidente Martín Vizcarra y obviamente ahí hay que aprovechar siempre para hacer el cherry. ¿Por qué? Porque el doctor Salas ya ha venido a hablar con nosotros acerca de, entre muchos otros temas, la defensa constitucional que tiene el expresidente Vizcarra. Ha venido para nuestro programa, sino otro programa que también tengo el honor de dirigir, que es Ejeput Podcast. Y ahí hemos contado con la presencia del doctor Salas, quien nos ha estado relatando muchas cosas, ¿ah? Nos ha hablado de su experiencia como ministro y qué es lo que hace un ministro, por qué es importante, cómo puede afectar una política de Estado al gobierno y a la sociedad en general. Justo ahí tenemos un par de extractos del programa que ya se encuentra colgado, por supuesto, en nuestras redes, se encuentra colgado en nuestro canal de YouTube y en TikTok ya hay los cortos respectivos que solemos hacer, pero más allá de los cortos, como siempre, están invitados a ver el programa completo, porque información de calidad. De calidad. Siempre tratando de deslindarnos, por supuesto, del aspecto político, más que centrarnos en la defensa de Martín Vizcarra como abogado. ¿Qué es lo que han planteado? ¿Cómo funciona la Corte Interamericana? ¿La Corte Interamericana puede hacer esas cosas? O sea, reitero, dejando de lado la política, centrarnos ya mucho más exclusivamente en un contenido jurídico y con información de calidad. Así que todos están invitados a ver el episodio de Ejeput Podcast con el doctor Salas. Ahora sí, para regresar al tema, estábamos hablando de la respuesta que tuvo Alejandro Salas a la respuesta que tuvo José Gerí con respecto a Betsy Chávez. Y se podría decir que es una guerra de interpretaciones, pues, ¿no? A lo que ha respondido, a lo que ha respondido Beto Ortiz. Él dice, de eso no cabe duda, también lo dijo, de eso no cabe duda que ha tenido responsabilidad dentro del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Y yo creo que José Gerí comparte esta idea, y yo sí voy a admitir, bueno, de mi lado, yo lo voy a interpretar, quiero decir, que ha querido decir que sí ha participado del autogolpe Ya de le Estado echó de la Pedro responsabilidad Castillo. penal. Y como decía, es una postura que ha tenido o que ha evidenciado el Congreso de la República o gran parte del Congreso de la República. Porque ya se ha visto en participaciones, por ejemplo, lo último, de Raúl Noblecilla dentro del Congreso, que vamos a revisar algunos clips más adelante al final del programa. Sí. Tiene momentazos. Sí, tiene muy buenos momentos que ha sacado el equipo de producción. Entonces, algunos congresistas dicen que sí ha participado, y lo que José Gerí también tiene ese chipcito de decir, tal vez, claro, él no es abogado, no, sí es abogado, sí, claro, pero no está tan inmiscuido en los temas penales. Entonces, yo sí digo, o quiero evidenciar que para mí él ha dicho o se ha referido de que Betsy Chávez sí va a ser condenada porque para él ha tenido participación en el golpe de Estado. Ahora, el otro punto, para cerrar ya este tema e ir con el último, fue lo de Martín Vizcarra y el accesitario. ¿Qué tan cierto es lo que ha dicho que, si en todo caso, en cualquier momento, si es que Martín Vizcarra, la CIDH, le levanta el tema de las inhabilitaciones, él pueda regresar al Congreso de la República? Y el efecto dominó que tendría esto es que José Gerí, al ser accesitario de Martín Vizcarra, se va para su casa y regresa Martín Vizcarra al legislativo. Yo ahí creo que no regresaría. No de esa forma. ¿Por qué? No tan fácil. Porque, y alguna vez lo hemos conversado en analogía en relación a lo que ha ocurrido con Betsy Chávez y con Delia Espinosa. Perdón, que estoy hablando. Delia Espinosa con Benavides, con Patricia Benavides. ¿Por qué? Cuando sale Patricia Benavides y entra Delia Espinosa entra no como interina, a diferencia de Aladino, sino que entra como fiscal de la nación. Y ahora que entró José Gerí entró en una condición de interino, o sea, a la presidencia de la mesa directiva. La respuesta es no entró como interino, no tiene ese término dentro de su título, de su nombramiento, como para decir, elegimos a Vizcarra, pero como no está Vizcarra, entró José Gerí. No ha entrado de esa manera, la votación fue distinta. Así que desde mi perspectiva,
no es correcto afirmar de que si Vizcarra retorna al Congreso, que bueno, es una posibilidad por supuesto, no implica de que va a reemplazar a Jerigui en la presidencia de la mesa directiva y luego en la presidencia de la República. No considero que sea así. ¿De que puede haber una lucha de poderes en esa línea? Sí, pero por ese detallito del interino, considero que no. Sería pero un escenario brutal dentro de la Por eso, política peruana. por eso Sería alguna una vez mencionamos en el tema de Delia Espinosa que si Delia Espinosa hubiera entrado bajo el término de interina, hubiera sido mucho más fácil que ella salga y que Patricia Benavides retorne al cargo. Pero no entró como interina, Claro, fue fue nombrada como tal, con la con Junta de Fiscales un Suprema. nuevo periodo, no en un reemplazo. Así que esas diferencias para mí son importantes. Claro, claro. Importante verlo desde esa manera. Así que para esto es el fin de todos los extractos que producción nos prepara para todos ustedes, para todos nosotros. Es para evaluarlo, para ver desde el tema jurídico qué tan viable es o no. Porque en el tema político, si bien es cierto, se puede ahondar en muchísimas cosas, ¿ah? Que posiblemente o se puedan ver viables. Sin embargo, desde el tema jurídico no es tan fácil como que digamos. La posibilidad de ingresar a la sede diplomática de la Embajada de México para capturar a la ex premier Betsy Chávez no hace más que revelar la tensión política y jurídica que existe en torno al caso. Al fin y al cabo, la decisión dependerá de evaluaciones legales y operativas. Vayamos al siguiente bloque informativo. Comisión Permanente aprueba inhabilitación por 10 años contra Pedro Castillo. Por favor, que producción vaya listando el clip que tenemos, porque es una joyita de clip. Te anticipo. Sí. Es imposible no haberlo visto. Yo ya lo vi, ya creo que sé a cuál te refieres, pero de todas maneras, para todos los que nos acompañan, para quien lo haya visto, se va a reír de nuevo, para quien no lo haya visto, se va a reír por primera vez. Pero a ver, que queremos, a ver si producción esta vez no nos falla y está el clip a la mano. Ya, su chiquita desde antes ya. No, adelantándome. No, es que es el hambre. El hambre a veces me tiene mal humor. A ver, para ir adelantando a todos. En estos primeros días de esta penúltima semana de noviembre, o última ya, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe que recomienda inhabilitar al expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para toda función pública durante un periodo de 10 años. Algo que también se ha debatido en algún momento con Betsy Chávez y otros Que funcionarios. el de Betsy creo que fue rechazado. Fue rechazado en finalmente, ¿no? Comisión Permanente. Sí. Curioso. A ver, para entender un poquito el trámite, porque a veces usamos el término de las comisiones Correcto. y puede ser un poco confuso. Lo que pasa es que siempre hay hay una comisión, usualmente la de denuncias constitucionales, que va a hacer una investigación. Luego de esta investigación puede pasar a la comisión permanente. En esta comisión en permanente, donde ya se llama a todos para que se defiendan, luego la defensa y la respectiva investigación se emite un informe. Este informe puede ser a favor o en contra. Cuando es en contra, es decir, que no avance, ahí muere. Pero cuando es a favor, pues va a pasar al pleno del Congreso. Y en el pleno del Congreso, bajo votación y nuevamente bajo el derecho de defensa que tiene el posible afectado o afectados, se va a tomar una decisión final. Acá, en lo que estamos, también para no confundirnos, es que la Comisión Permanente ha aprobado el informe. Es decir, ya ellos consideran de que hay responsabilidad por los hechos relacionados al autogolpe de Estado, pues del año pasado. Claro. 2022, que estoy hablando, me estoy perdiendo. Del 2022. Y que consideran de que hay afectación a normas constitucionales que ameritan, más allá del proceso que está llevando, en paralelo, la inhabilitación. Ahora, va a pasar al pleno del Congreso. ¿Cuándo se va a debatir? Aún no lo sabemos, aún no hay fecha. Pero esta noticia nos ha dejado anécdotas. Y es precisamente... Como las últimas que se han vivido dentro de la Comisión Permanente. Precisamente por la defensa de Pedro Castillo, porque fue a la comisión a ejercer su derecho de defensa a través de su respectivo abogado, el abogado Carlos Torres Caro, y nos ha dejado con algunos momentos. ¿Lo consideras más fuertes que la actuación que ha tenido Raúl Noblecía Olechea como defensa técnica de Betsy Chávez? ¿O no lo has superado?
Mira, ¿Sabes desde qué ámbito, desde qué aspecto te hablo? sí, claro. Me gustaría responder eso luego de ver el clip. Como para Cuando que la producción gente lo ponga. Sí, porque hemos visto el clip de Noblecilla. Reiteradas veces. Está en todas nuestras redes sociales, así que si no saben de qué estamos hablando, vayan a revisar. Como dije también, me parece que lo vimos el lunes, ¿no me equivoco? ¿El lunes o la semana pasada? Creo que fue el lunes. Me parece que fue el lunes. Y uno de los comentarios que dije, que es la primera vez que yo digo esto, es que en ese momento Noblecilla me identificó. Me representó. Y dije, estoy con Noblecilla para ese momento, para ese comentario. No para todo lo que ha dicho, pero sí para ese momento en el Congreso. Situación que han compartido varios ciudadanos, porque las redes sociales han explotado. Ha hecho su campaña dentro de la Comisión Permanente Raúl Noblecilla Lechea. Pero vamos a revisar esta. El abogado Carlos Torres Caro, en ejercicio de la defensa de Pedro Castillo, dentro de la Comisión Permanente, nos dejó esta anécdota. Extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablándole que desde abajo, sin el camino empedrado. Nos censuran, creo. Que hay peruanos de abajo, señor. A ver. Hay peruanos de abajo, que así como Pedro Castillo, llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes, con la diferencia para poder expresarse. Y poder... Bueno, desde acá, obviamente... No me esperaba esa analogía. Negamos, rechazamos cualquier acto de violencia, sea verbal o física. Sin embargo, ha causado mucha gracia, ¿no? En el ciudadano de a pie. Lo negamos porque no es el escenario para hacerlo. Exacto. Ah, pero afuera. Pero, exacto. O sea, pero desde afuera, desde esa tribuna, poco me falta para pararme y aplaudirle. La verdad. Bueno, acá te contamos que dentro de la producción lo hemos escuchado en vivo, porque también nos hemos dedicado a escuchar y a grabar y a estar pendiente de todo este tipo de escenarios coyunturales políticos. Y no te imaginas la gracia que fue escucharlo en vivo, ¿ah? Y de nosotros, ¿qué? ¿Pero qué pasó? ¿De quién se trata? Y pues era el abogado de Pedro Castillo ejerciendo la defensa propia, el abogado Carlos Torres Caro, que te cuento también, ahí obviamente ya lo sabes, pero para los que no lo saben, fue expulsado inmediatamente. Yo no lo sabía. Por uno de los vicepresidentes de la mesa directiva. Lo estuvimos conversando un poquito justo antes de empezar el programa, sí. Porque yo no pude verlo en vivo. Estaba también en unas audiencias y bueno, vi los clips que están en todos lados, pero y hasta donde llegué es que le mutean el micrófono. Pero me sorprendió mucho la parte que tú me estabas contando de que fue expulsado. La verdad yo lo creo justificado. Sí. Yo lo creo justificado, porque más allá de la gracia que claramente nos ha dado a todos, es muy inapropiado, es muy maleducado ese tipo de comentarios en el lugar en el que estás, bajo el contexto en el que estás. Más aún porque vino de mutuo propio, o sea, nació de él decirlo. Y ahí quiero ya responder tu pregunta en la comparación que se hizo con el doctor Raúl Noblecilla. Cuando vimos el clip también el lunes, él le respondió a una congresista, porque la congresista lo atacó porque tenía una hoja impresa en su mano en la que presuntamente decía que estaba inhabilitado. Norma Yarro. Probablemente por no haber pagado a tiempo su colegiatura, que a veces le pasa a cualquier abogado, a mí me ha pasado. Y bueno, y me acabo de acordar que tengo que verificar si he pagado o no este mes. Ahora también estás en la misma situación. Me acabo de acordar. Es que la verdad pasa, porque como es un pago mensual, a veces a uno se le pasa, pero no nos genera una inhabilitación para ejercer la profesión de manera automática. Pero lo cierto es que fue atacado. Fue atacado y ante ese ataque, Noblecilla, muy a su estilo, respondió. Y le respondió en un sentido personal. Tú, si eres arquitecta, anda a hacer casas, porque acá no haces nada. O sea, eso fue lo que dijo. Fuerte. Ahora, pero fue una respuesta, fue una reacción. En cambio acá el doctor Carlos Torres Caro no está reaccionando, sino de iniciativa propia, por eso digo de mutuo propio, ha proliferado este discursillo muy interesante, muy acorde tal vez. Creo que ha ido al cine a ver la película porque
Porque, a ver, pequeño paréntesis, y no es un espacio publicitario, pero lo digo como algo interesante para quienes sean fans. Pues este programa de comedias, hablando... HH, ya para no decir nombre completo, no va a ser que nos censuren. Ha sacado una película que estrenó el jueves pasado, que es HH del Perú para el mundo. Y justo la película documental trata sobre ese suceso, de cómo hicieron los primeros peruanos que han logrado llenar el Madison Square Garden, que más allá del producto que vendan, estén de acuerdo o no, es todo un suceso. Y en tiempo récord, ¿ah? Sold out. 2 horas, 3 horas. 3 horas. Ya, y no solo tiempo récord, sino que un peruano lo haga. O sea, es un hecho histórico para los peruanos en general. No es para minimizar ni nada por el estilo, pero es que de verdad nadie había hecho esa hazaña. Exacto. Ningún peruano lo había logrado. Yo creo que el Dr. Torres fue al cine a verla. Se quedó con fue a ver la película, se quedó con la idea, se quedó con los momentos que vio y pues decidió mencionarlo en su discurso. Que no era el momento. Illich López estuvo a cargo de la conducción de todo el debate, que es si la memoria no me falla, es el tercer vicepresidente después de Waldemar Cerrón. Y por allí uno también que me estoy olvidando. Entonces, anteriormente, bueno, la cronología fue la siguiente. En medio del debate ya había mencionado algunas palabras ciertamente fuertes, de un tinte ya un poquito faltando el decoro, inapropiado. Y ya se le había advertido que guarde la compostura y que se dedique a hacer una defensa técnica. Ya, y después ya viene este comentario que ha hecho con referencia a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores, comediantes del programa HH. Y ya pues procedió a la expulsión, cosa que Waldemar Cerrón quizás no hizo en su momento cuando estuvo a cargo del debate con Raúl Noblecía Olechea y el enfrentamiento directo junto con Patricia Juárez de Fuerza Popular y Norma Yarro de Renovación Popular. Yo siento que ver a Raúl Noblecillas en este tipo de discursos ya mentalmente estás preparado para lo que va a decir. Ya sabes lo que va a decir. Y eso lo han sabido los congresistas. Sí, o sea, yo creo que ellos estaban listos para ser golpeados. Sin embargo, creo que ellos no estaban listos para este abogado y para que los que preside o para que el presidió la mesa directiva en ese debate lo permita. Porque ya le habían llamado la atención de también. Sin embargo, se trataban de camaradas pues con Waldemar Cerrón y eso enfureció mucho más, que procedió a ejecutar una moción de censura. Pues, bueno, nos quedamos con ese momentazo, la verdad. Para mí ese momento va a pasar a la historia de los memes de Perú, al igual que tenemos algunas ahí anécdotas. Y espérate increíbles. Los speech también para el domingo, que son los que se encargan de hacer estas comedias, ¿no? Estas parodias de sucesos políticos. Sí, los comediantes que tenemos en algunos canales televisivos. No, y yo estoy seguro que los mismos miembros de HH ya deben haber visto eso y deben seguro comentarlo en algún programa que subirán a YouTube. Porque así es como hacen sus shows, así que seguramente me interesará saber también, solo por el morbo. ¿Qué dirán? ¿Cómo reaccionarán a la cita que les han hecho? Vamos a estar pendientes. Y ya, para finalizar esta noticia, la decisión fue adoptada con 13 votos a favor, 6 en contra, deberá ser ratificada o rechazada, como bien lo dijo Renzo, próximamente en el Pleno del Congreso. Y resulta que no es la única noticia que tenemos sobre inhabilitaciones, ¿ah? Tengamos presente que esta inhabilitación solo se ha aprobado en la comisión permanente, ya que aún queda por rebatir y pasar a una votación en el Pleno del Congreso. Sin embargo, la noticia más importante fue el adelanto del fallo contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, dictando así la condena de 11 años y 9 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión. El mismo resultado recibieron Betsy Chávez, Willy Huertas y Aníbal Torres. Las sentencias dictadas contra 2 expresidentes del país emanan un mensaje claro y preciso. Vivimos en una crisis prolongada de legitimidad y confianza pública, donde las instituciones siguen intentando resolver a años de enfrentamientos y acusaciones de corrupción en la cúspide del poder. Esto fue Conexión Jurídica, el dominical. Recuerda que estamos y todos los domingos a las 9 de la noche. Y no olvides, por favor, que este programa llega gracias a GEPUT, la mejor formación jurídica.